Así, nuestras organizaciones corporativas de prevención, de control de pérdidas y de control de hechos materiales que afectan el patrimonio de la organización y su supervivencia pueden manejar estos dos aspectos. El primero, cuando hablamos de inteligencia, repetimos, es sobre un hecho futuro e incierto, para lo cual se deben poner en práctica desde el punto de vista corporativo los estudios de inteligencia corporativa tal como mencionamos en este curso. Cuando los hechos son presentes y ciertos, se debe trabajar en función del análisis de riesgos, es decir, qué aspectos de los protocolos de seguridad se incumplieron o se violaron para materializar el hecho. Los protocolos de inteligencia corporativa se fundamentan en la sospecha de la existencia futura de un evento. Por lo tanto, debe ponerse en práctica el ciclo de la inteligencia, un ciclo que es una estructura que recomendaremos dentro de este entrenamiento para poder darle fortaleza a la investigación o darle fortaleza al análisis que estamos realizando desde el punto de vista de inteligencia. En el caso de la investigación, en contraposición a la sospecha, se trabajan con hechos concretos materializados en forma de tiempo y lugar, es decir, debe ponerse en práctica un elemento de criminalística para abordar y analizar los hechos ocurridos. Los estudios de inteligencia operan sobre escenarios probables, es decir, aquellos agentes que realizan o las agencias que realizan los estudios de inteligencia plantean un abanico de posibles situaciones futuras, las cuales van a meritar una respuesta preventiva por parte del afectado. Esto significa planes de seguridad basados en estudios de inteligencia. Los estudios de investigación trabajan sobre hipótesis claras y precisas que van a requerir una comprobación en base a las evidencias obtenidas en el sitio del suceso. Los estudios de inteligencia también trabajan en la generación de prevención y control. El resultado final del estudio de inteligencia siempre será prevenir y controlar ese hecho del cual se tenía certeza, o mejor dicho, se tenía sospecha de su aplicación o perpetración en contra de la organización. Esto contribuye, todo estudio de inteligencia contribuye entonces en la generación de un clima organizacional basado en la seguridad. En cuanto a los estudios de investigación, el resultado siempre será la aplicación de una norma. En el caso de estos trabajos de investigación, la norma puede ser laboral, puede ser administrativa o judicial, según sea el tipo de hecho que fue objeto de la investigación. En tal sentido, clasificamos los protocolos de investigación como aquellos sobre hechos presentes y ciertos, donde hay circunstancias de modo, tiempo y lugar claras y precisas que dan una cantidad de evidencias, se trabaja con hipótesis específicas y se pretende y se busca siempre la reparación del hecho cometido o del daño producido contra la organización. En cambio, la inteligencia trabaja sobre hechos futuros inciertos, se maneja bajo la sospecha con escenarios probables y siempre va a dar como resultado planes de prevención y de control para asegurar las instalaciones. Esto nos hace pensar en que ambas técnicas trabajan tanto con evidencia y prueba. Evidencia, todo aquello que se encuentra relacionado con la posible comisión de un hecho, contrario a lo que establecen las normas de las organizaciones, incluso contrario a lo que establecen las leyes. Sin embargo, la evidencia no necesariamente es una prueba. La prueba es aquella que luego de pasar por elementos técnicos, científicos específicos, es validada y es admitida en la instancia correspondiente para ser empleada dentro de un proceso, caso o circunstancia. Así, si volvemos al punto de la inteligencia, siempre vamos a pretender prever la ocurrencia de algún hecho futuro incierto que pueda darse en una forma planteada, esperada por los agentes de inteligencia. Estos hechos que afectan a nuestras organizaciones pueden ser hechos de corrupción cuando se trata de organizaciones públicas, falta de preparación por parte de nuestras instalaciones, comisión de hechos delictivos, desviaciones o actos de interferencia ilícita.
Los protocolos de inteligencia requieren de una planificación en la búsqueda de respuestas y escenarios específicos. Por lo tanto, la unidad de inteligencia debe trabajar sobre el estudio de necesidades prácticas específicas que le permitan determinar esos futuros hechos inciertos. Así, debe trabajar constantemente sobre el análisis documental, informes, prensa, actividades aparecidas en los medios de comunicación que tienen que ver con nuestra organización, la forma en que se está manejando la información dentro del componente humano que tiene que ver con nuestra organización, los terceros, los allegados, inclusive aquellos que consideramos adversarios. Observación directa sobre el comportamiento y las actividades de todas las personas relacionadas con nuestra organización y realizar un cúmulo de entrevistas específicas que nos permitan ir validando los estudios de inteligencia. Así, debemos establecer un grupo de funciones y de tareas básicas que debe manejar los agentes de inteligencia, como el estudio de las necesidades verdaderas de información que requiere la instalación, información que sea fidedigna, objetiva, concreta y clara, que produzca verdaderos planes de seguridad, planificar en detalle cada aspecto relacionado con la búsqueda de la inteligencia y seleccionar y clasificar la información específica que se necesita para fundamentar los futuros planes y desarrollar procedimientos de recuperación de información constante.